Hola a todos, bienvenidos a este canal, al canal de Química Sencilla. Soy Lola, profesora de Química, y en este vídeo voy a resolver un ejercicio de la EBAU de Madrid del año 2021. Concretamente la opción B, la pregunta número 3. ¿Vale? Vamos a ver el enunciado ahora mismo. El enunciado dice lo siguiente: se puede obtener el cloro gaseoso en la oxidación de ácido clorhídrico con ácido nítrico, produciéndose también dióxido de nitrógeno y agua. A. Indique cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora. Ajuste la reacción iónica global y la reacción molecular por el método del ion y electrón. B. Sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 82%, calcule el volumen de cloro que se obtiene a 25 grados centígrados y una atmósfera, cuando reaccionan 600 mililitros de una disolución 2 molar de ácido clorhídrico con ácido nítrico en exceso. Luego están los gases... te da como dato la constante de los gases ideales, ¿vale? Que es 0,082 atmósferas por litro por mol elevado a menos 1 por Kelvin elevado a menos 1. Como veis, es un ejercicio de redox, ¿vale? En la EBAU siempre, además en todas las comunidades autónomas, lo normal es que haya un ejercicio de redox donde pues tengas que ajustar la reacción por el método del ion-electrón. Y luego muchas veces te piden alguna otra cosa, que eso ya depende un poco, varía, depende del año y de las comunidades autónomas, ¿vale? Pero bueno, por lo menos lo de ajustar por el método del ion-electrón lo tenéis que saber sí o sí. Entonces, vamos a resolver ahora el apartado A. Primero, el enunciado te da la reacción que te dicen que se puede obtener cloro gaseoso, es decir, el cloro gaseoso es un producto de la reacción que es siempre el cloro diatómico, ¿vale? Cl2. Luego, los reactivos te dicen que se oxidan el ácido clorhídrico con ácido nítrico, ¿vale? O sea, se produce una oxidación, una reacción redox, ¿vale? De reducción-oxidación del ácido clorhídrico y ácido nítrico, que son los reactivos. Y luego también se obtienen, además del cloro, se obtienen el dióxido de nitrógeno y el agua. Entonces, en este primer apartado, en el apartado A, te piden eso, que digas cuál es el oxidante, cuál es el reductor, y que ajustes tanto la reacción iónica como la reacción molecular, las globales, ¿vale? Y luego pues te dicen por qué método, por el método del ion-electrón. En vídeos de este canal podéis ver cómo se resuelve así más detalladamente, aunque lo voy a explicar en este ejercicio, pero te explica un poco más, te lo explicamos un poco más teórico y pongo casos prácticos. Y luego, no es el único método para ajustar, ¿vale? Pero quizás el más sencillo y, sobre todo que es el que más suelen pedir en la EBAU. El que más no, es el que suelen pedir, ¿vale? Entonces, vamos a escribir la reacción sin ajustar. Pues eso, los reactivos es el clorhídrico más el nítrico, el ácido nítrico, y luego los productos son el cloro, el dióxido de nitrógeno y el agua, ¿vale? Que aquí te ven las fórmulas de cada uno. Y vamos a escribir, primero vamos a ver cuáles son los números de oxidación de los elementos, puesto que esto nos ayuda luego a ver cuáles son la oxidación y la reducción y cuáles son las semireacciones, ¿vale? Pero antes de nada es verdad que voy a escribir lo que es, hay que separarlo según los iones que se pueden producir en disolución acuosa, ¿vale? Producir eso, que normalmente es como se encuentra en disolución acuosa, ¿vale? Que está el H+, más Cl-, más H+, más NO3, ¿vale? Que son los reactivos disociados, ¿vale? Y luego los productos, ninguno de ellos se disocia porque son elementos, son compuestos covalentes, ¿vale? Que es el cloro, el dióxido de nitrógeno y el agua. Luego están los números de oxidación de los reactivos, son pues por un lado el cloro, el hidrógeno no lo he puesto aquí, puesto que siempre, en este caso el H+, el protón, el catión de hidrógeno va a tener un número de oxidación de +1, ¿vale? Siempre. Y luego en este caso tenemos luego el cloro menos, que es -1 para que sea un cloro negativo. Y luego tenemos el trióxido, el NO3 menos, ¿vale? Que es un anión, ¿vale? Tiene una carga negativa. Entonces tenemos, para que la carga negativa, pues los números de oxidación tienen que sumar de tal manera que dé igual a -1, ¿vale? Esto nos ayuda a calcular siempre pues, los números de oxidación del nitrógeno, elementos como el nitrógeno. Puesto que tenéis, ya sabéis que el nitrógeno tiene varios números de oxidación, según ya con qué compuesto esté unido. Entonces, para calcularlo, pues es bueno saber, pues primero el que
si lo que está formando parte de un compuesto neutro, de un catión o de un anión. En este caso es un anión, ¿vale? Luego el oxígeno tiene número de oxidación en -2, ¿vale? El -2, pues... bueno, siempre es así. En este caso tiene 3 oxígenos, entonces va a tener entre los 3 oxígenos te van a tener una carga de -6, ¿vale? Entonces, para que dé luego el NO3 menos, eso con carga negativa, el número de oxidación del nitrógeno tiene que ser +5, ¿vale? Porque si tenemos eso +5 más -6 es igual a -1, ¿vale? Y el -6 sale eso del número de oxidación del oxígeno es -2 por 3, ya que hay 3 oxígenos. Entonces, luego los números de oxidación de los cationes, de los productos son los siguientes, ¿no? Pues el cloro 2 es igual a 0. Siempre elementos como eso, el cloro, el flúor, o sea, lo que son los halógenos que son diatómicos, pues va a ser igual a 0, ¿vale? Igual que los compuestos pues, como el cobre, cuando está el cobre tal cual, también es igual a 0, ¿vale? Luego tenemos el compuesto de dióxido de nitrógeno. ¿Qué número de oxidación tendrá el nitrógeno en este caso? Pues depende, o sea, veis que el compuesto es neutro, es un compuesto neutro. El oxígeno, como hemos dicho, tiene un número de oxidación -2. Siempre, como tenemos 2 oxígenos, pues en total será de -4. ¿Vale? -2 por 2, -4. Entonces, en este caso, el nitrógeno tendrá un número de oxidación +4 para que sea un elemento neutro. ¿Vale? Entonces, bueno, si tenéis dudas de todas maneras de cómo calcular los números de oxidación, como en el caso del nitrógeno, pues me lo decís y os hago un vídeo más específico, ¿vale? Pero bueno, espero haberme explicado bien. Ahora escribimos las semireacciones, ¿vale? Hemos visto que el cloro, o sea, los dos elementos que varían su número de oxidaciones son, por un lado, el cloro, que pasa de cloro -1, o sea, con número de oxidación -1, a un cloro que tiene un número de oxidación a 0. Y luego el nitrógeno, que pasa de tener un número de oxidación +5 a pasar, o sea, un elemento, o sea, un compuesto con un número de oxidación de nitrógeno igual a +4, ¿vale? Entonces está el cloro. El cloro que pues pasa de cloro menos a cloro 2, que en esta semireacción pierde 2 electrones, ¿vale? El cloro, o sea, es 2 cloros menos pasa a cloro 2 más 2 electrones, ¿ok? Luego, este es el elemento reductor, ya que además, o sea, por un lado pierde electrones, los reductores pierden electrones y luego que su número de oxidación aumenta, ¿vale? Pasa de -1 a 0. ¿Ok? Entonces, es el reductor y el que produce la oxidación, ¿vale? Es el que, bueno, sí, oxida al otro. Luego está la otra semireacción que va a ser, o sea, el NO3-, que es el nitrógeno es el otro elemento que varía su número de oxidación, pues el NO3- pasa a NO2. Como pasa de tener un número de oxidación el nitrógeno +4 de +5 a +4, pues gana, o sea, tiene que ganar un electrón para que varíe así, de esta manera el número de oxidación, ¿vale? Entonces, el NO3- es como gana un electrón, es el oxidante, ¿vale? Gana un electrón y que su número de oxidación disminuye, ¿vale? Pasa de +4 a +4, o sea, +5 a +4, ¿vale? Al ser un oxidante es el que produce la reducción, ¿vale? Esta es la reacción de reducción. Entonces tenemos ya las dos semireacciones que no las tenemos totalmente ajustadas, ¿vale? Sí que la primera pues la tenemos ajustada, pero la segunda no. Como veis en la segunda pues no, el número de oxígenos es diferente a la izquierda que a la derecha. Entonces tenemos que continuar ajustándolas para obtener luego la reacción iónica global, ¿vale? Y ajustada. Entonces, en la segunda reacción, pues tenemos que añadir oxígenos a la derecha, entonces lo añadimos añadiendo agua, ¿vale? Entonces tenemos que añadir a la derecha una molécula de agua, H2O, para que esté igual, misma cantidad de oxígenos a un lado y a otro. Entonces, en este caso, así se obtienen, pues a la izquierda y a la derecha tenemos 3 oxígenos, ¿vale? Pero ahora lo que no tenemos ajustado es el hidrógeno, ¿vale? Entonces, tenemos a la izquierda, o sea, tendríamos que añadir 2 hidrógenos, perdón, para tener el mismo número de hidrógenos a los dos lados, ¿vale? Entonces, para que quede claro, en semireacciones como la segunda, la de NO3- más un electrón, o sea, se obtiene NO2, tenemos que ajustar, o sea, como quedan desajustados los oxígenos, lo tenemos que ajustar con oxígenos, o sea, con agua, con moléculas de agua, y una vez que tengamos ya ajustado con moléculas de agua,
pues se ajusta los hidrógenos con H+, ¿vale? Añadiendo H+, ¿vale? Entonces, en esta reacción, pues ahora lo que tenemos ya las dos reacciones y vemos que el número de electrones es diferente en una que en otra. Entonces, en la primera tenemos 2 electrones y en la segunda 1 electrón. Entonces, la segunda tenemos que multiplicarla todo por 2 para tener el mismo número de electrones, ¿vale? En los dos lados. Entonces, lo multiplicamos, tenemos eso. La primera reacción sería 2 cloros menos, se obtienen, de 2 cloros menos se obtienen cloro 2 más 2 electrones. Y en la segunda, pues 2 moléculas de NO3 menos, de los aniones NO3 menos, más 2 electrones, más 4 hidrógenos, H más. Se obtienen, de todo esto se obtiene 2 dióxidos de nitrógeno más 2 moléculas de agua, ¿vale? Ya tenemos, digamos, las dos reacciones ajustadas, las dos semireacciones, perdón, ajustadas y con el mismo número de electrones en las dos, ¿vale? Entonces, las sumamos y al sumarlas los electrones se eliminan entre ellos, ¿vale? Se neutralizan. No es correcto decir eso, pero bueno, al tener lo mismo en los dos lados, pues se va, ¿vale? Entonces obtenemos una semireacción, o sea, una reacción iónica como la siguiente, ¿no? 2 cloros menos más 2 NO3 menos más 4H más, esos son los reactivos y se obtiene cloro 2 más 2 dióxidos de nitrógeno más 2 aguas, ¿vale? 2 moléculas de agua. Esta sería la semireacción, o sea, la reacción iónica global, ¿vale? Con la suma de todo. Y ahora, pues para obtener la molecular, pues vemos que, o sea, hay 2 hidrógenos que se irían con 2 cloros y se unirían, y los otros 2 hidrógenos con NO3 menos, ¿vale? Esto en los reactivos. Entonces, como reactivos tenemos al final 2 clorhídricos, 2 HCl más 2 HNO3, ácidos nítricos. ¿Vale? Y como productos Cl2 más 2NO2 más 2H2O. Entonces esto sería, digamos, la reacción global, bueno, o sea, la reacción molecular global, ¿vale? Hemos resuelto el primer ejercicio. Ya hemos dicho cuáles son los... O sea, el primer ejercicio no, el primer apartado. Ya hemos dicho cuál es el reductor, cuál es el oxidante. Hemos obtenido la reacción iónica ajustada y la reacción molecular ajustada, ¿vale? Las globales, claro. Entonces ahora vamos al apartado B. El apartado B nos pedía que, sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 82%, calcule el volumen de cloro que se obtiene a 25 grados centígrados y a 1 atmósfera, cuando reaccionan 600 mililitros de una disolución 2 molar de clorhídrico con ácido nítrico en exceso, ¿vale? Y dándonos la constante de los gases reales. Entonces cogemos la reacción global ajustada, la que hemos obtenido en el apartado anterior, ¿vale? Entonces, con esto ya, a partir de esto podemos hacer los cálculos, bueno, sí, podemos hacer los cálculos a partir de la reacción más lo que nos dan en el enunciado, ¿vale? Sabemos que la molaridad es igual al número de moles partido por volumen, ¿vale? El volumen nos lo dan, nos dan un dato de volumen en el enunciado, que son 600 mililitros, que es igual a 0,6 litros, ¿vale? Tenemos la molaridad de clorhídrico, ¿vale? Nos lo dan en el enunciado, y el volumen de clorhídrico, ¿vale? Entonces, sustituyendo en la fórmula que hemos dicho de molaridad igual a moles partido por volumen, conseguimos el número de moles de clorhídrico, que es 1,2 moles, ¿vale? Con esto podemos hacer una relación con un factor, o sea, aplicamos el factor de conversión, ¿vale? Y para obtener el número de moles de cloro, ¿vale? De cloro gaseoso, que es lo que nos piden el volumen de cloro gaseoso. Entonces, bueno, es lo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Vale? Con este cloro. Entonces, sabemos, según la reacción, por cada 2 moles de ácido clorhídrico obtenemos 1 mol de cloro, es decir, obtenemos la mitad de moles de cloro, ¿vale? Entonces, si tenemos 1,2 moles de clorhídrico, pues obtendremos 0,6 moles de cloro, ¿vale? Pero esto sería si la reacción fuese al 100%, ¿vale? Una reacción con un rendimiento al 100%, pero obtenemos solo el 82%. A partir del cloro obtenemos solo, del cloro más nítrico, pues obtenemos el 82% de los productos, ¿vale? Entonces, como es el 82%, pues de 0,6 moles de cloro obtenemos el 0,49
o sea, a ver, si el 0,6 moles de cloro fuese el 100%, el 82% es el 0,49 moles de cloro, ¿vale? Entonces, con estos moles de cloro podemos calcular el volumen. ¿Cómo? Pues con la fórmula de los gases ideales, ¿vale? La fórmula de los gases ideales es P por V es igual a nRT, ¿vale? Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura, ¿vale? Sabemos que la temperatura son 25 grados centígrados, que es lo que nos dan en el enunciado, y 25 grados centígrados tendríamos que pasarlo a los grados Kelvin, que es sumando 273, ¿vale? Si 25 más sumamos 273 obtenemos 298 grados Kelvin. Entonces, ya tenemos todos los datos para conseguir el volumen con la fórmula de los gases ideales. La presión va a ser igual a 1, el volumen es lo que nos lo piden, o sea, es el valor que nos piden. Todos saben, entonces 1 por el volumen es igual a 0,49, que es el número de moles del cloro, por 0,082, que es la constante, la R, y por 0,98, que es la temperatura. Entonces, con esto obtenemos 12 litros. Entonces, ya hemos resuelto el segundo apartado, el apartado B, ¿vale? Nos piden que el volumen de cloro dándonos unos datos y el volumen de cloro es 12 litros, ¿vale? Esto es todo por este vídeo. Espero haberlo explicado bien. Cualquier duda que tengáis lo podéis dejar en los comentarios. Si, o sea, bueno, intento resolverlo lo antes posible, lo antes posible. Y si os ha gustado el vídeo también, bueno, si os ha gustado y os ha ayudado, también agradecería que lo pusieseis en los comentarios, ¿vale? Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.